Bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan con humildad a su canal de la Santa Biblia Hablada. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por permitirnos también poder reunirnos en torno a su palabra para compartir esta lectura y la reflexión que el Señor también tiene destinada para cada uno de nosotros en este día. Pues decirles antemano que estamos teniendo problemas con el internet, por si la señal se pone lenta, por si se llega a ir, para que mantengamos la paciencia, la calma, porque el internet está lento. Con la gracia de Dios, que nos permita poder llegar a cada uno de ustedes a través de esta bonita experiencia de la lectura de la palabra de Dios. Tengamos calma, pidámosle mucho a Dios durante este en vivo para que el internet se pueda mantener y poder. Como ya les decía, estamos teniendo problemas con el internet. Le pedimos paciencia para poder compartir este en vivo de la Santa Palabra de Dios. Felicitaciones a cada uno de ustedes que son trabajadores también. Podrá decir, yo no tengo empleo, Padre, pero tú al compartir lo que es referente a Dios, junto con tu familia, con tus compañeros, con tus amigos, eres también un trabajador del reino de los cielos. A través del sacramento del bautismo, pasas a ser un trabajador, una trabajadora del reino de los cielos. Por eso este día también te doy mis felicitaciones y que tengamos a ejemplo de San José, poder también tener una vida humilde y sencilla y llevar adelante ese trabajo que se nos ha encomendado para que muchas personas también puedan recibir lo que tú le vas a dar por medio de tu trabajo. Vamos a dar inicio a esta lectura de la palabra de Dios, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo de la palabra de Dios. Como ya les decía, estamos teniendo problemas y dificultades con el internet. Pedimos paciencia, oren mucho a Dios para que podamos compartir también este capítulo número 11 del libro segundo de las Crónicas. Saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo y vamos a disponer nuestros oídos para escuchar lo que la palabra de Dios también nos va a presentar en este capítulo número 11 del libro segundo de las Crónicas, el cual tiene 23 versículos. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 11. En llegando a Jerusalén, reunió Roboam a la casa de Judá y Benjamín 180,000 hombres, guerreros escogidos, para combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel que está en Judá y Benjamín, diciendo: así habla Yahvé, no subáis a combatir con vuestros hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Socot, Adulam, Gad, Maresat, Sid, Adorajin, Laquis, Azekah, Sorat,
Ayalón y Hebrón, ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ella comandantes y provisiones de víveres, de aceite y vino. En todas estas ciudades había escudos y lanzas, y las hizo sumamente fuertes. Estaban por él Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel se pasaron a él desde todos sus territorios, pues los levitas abandonaron sus ejidos y sus posesiones y fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos les habían prohibido el ejercicio del sacerdocio de Yahvé. Y Jeroboam instituyó sus propios sacerdotes para los altos, los sátiros y los becerros que había hecho. Tras ellos vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahvé, el Dios de sus padres. Aquellos de entre todas las tribus de Israel que tenían puesto su corazón en buscar a Yahvé, el Dios de Israel, y fortalecieron el reino de Judá y consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues 3 años siguió el camino de David y de Salomón. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiagil, hija de Eliad, hijo de Gesed. Esta le dio los hijos Jeús, Semarías y Saam. Después de esta tomó a Maacat, hija de Absalom, la cual le dio a Abías, Atai, Sisat y Selomit. Roboam amaba a Maacat, hija de Absalom, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a la cabeza a Abías, hijo de Maacat, como príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín, en todas las ciudades fortificadas. Les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado lo que nos presenta este capítulo número 11 del libro segundo de las Crónicas. Y saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo. Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos nuevamente para la escucha de su santa palabra. Saludamos también a todos los que son trabajadores, porque todos son trabajadores del reino de Dios. Todos dedican tiempo también a trabajar. El trabajo tanto a nivel para el mundo, también como el trabajo para Dios. Porque todos a través del sacramento del bautismo nos convertimos en trabajadores para Dios, para el reino de los cielos. Y es así como desde que a medida que vamos acrecentando nuestra fe, vamos comprendiendo también que a través del sacramento del bautismo todos somos trabajadores del reino de los cielos, que unos lo asumen con valentía, que otros no les gusta trabajar para el reino de los cielos, sino que les gusta trabajar para otras cosas. Hay que tener en cuenta que tenemos un ejemplo vivo, como lo es San José, esposo de la Santísima Virgen María, padre adoptivo de Jesús, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre carpintero
que le enseñó a Jesús la carpintería, un hombre que trabajaba para el sostenimiento también de su familia. Y Jesús aprendió también la carpintería, porque su padre, como buen padre y buen trabajador, enseñó a su hijo también a trabajar. Aunque era el Hijo de Dios, también aprendió a trabajar, porque así es como nosotros tomamos un ejemplo de que tenemos que trabajar para el reino de los cielos, evangelizando y compartiendo su santa palabra. Este capítulo número 11 del libro segundo de los Reyes, de las Crónicas, nos va a presentar 23 versículos. En estos 23 versículos vamos a ver cómo Roboam se va a levantar contra la otra parte que quedó del pueblo de Israel, que se había quedado con Jeroboam. Y es que Roboam, pues ya como hemos escuchado en el día de ayer, en el capítulo número 10, pues él les había dicho a todo el pueblo que él iba a aumentar las cargas, iba a aumentar el yugo sobre el pueblo de Israel, más de como su padre Salomón lo había hecho. Entonces a él le tocó salir huyendo y solamente se quedó con 2 tribus. Las otras tribus quedaron con Jeroboam. Y es allí como nos va a presentar el versículo 1 lo siguiente de este capítulo 11 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. En llegando a Jerusalén, reunió Roboam a la casa de Judá y Benjamín 18,000 hombres, guerreros escogidos, para combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. Este versículo 1 nos va a presentar que con las únicas tribus que se había quedado Roboam era con la tribu de Judá y con la de Benjamín. De resto, las otras tribus se habían quedado con Jeroboam, porque Roboam pues iba a esclavizar más al pueblo, y resulta que el pueblo hizo un levantamiento y le tocó salir huyendo. Pero como pasó el tiempo y en medio de la tribu de Judá y en medio de la tribu de Benjamín tenía hombres capacitados para la guerra, entonces decidió ir a atacar a la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, reino que él mismo había perdido por haber aceptado consejos de personas que no tenían experiencia y haber desechado el consejo de los ancianos, que tenían una sabiduría tan grande porque estaban al servicio de Salomón. También le tocó hacer lo propio. Con estos 180,000 hombres, recuperar las otras 10 tribus de Israel. Pero resulta que eso no va a pasar, porque él, creyendo que como iba a doblegar al pueblo, se iban a quedar callados. No, ahora sí quiere recuperarlo, pero él mismo ha fallado. Por eso vamos a escuchar por qué Roboam y parte del pueblo de Israel no van a atacar a la otra parte del pueblo de Israel, porque hay alguien que va a intervenir. Por eso vamos a escuchar con atención el versículo número 2, que nos presenta este capítulo 11 del libro segundo de las Crónicas, y dice así: pero fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Dios va a empezar a actuar para que Roboam no vaya junto con la otra parte del pueblo de Israel. Dios va a aparecer, el escritor sagrado es que Semaías, y se lo voy a leer, hombre de Dios. Dios nos habla y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dios le habla a Semaías,
hombre de Dios, es decir, una persona entregada por Dios, una persona que trabajaba para el servicio de Dios, una persona que era obediente en su trabajo para Dios, una persona que no había apartado su corazón de Dios. Dios le habla, le dirige la palabra a Semaías. Dios le habla a Semaías para que él vaya a decirle a Roboam y a la parte del pueblo que estaba con él cómo era que se iban a hacer las cosas. Y es que Semaías está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y es lo que nos va a presentar el versículo número 3 de este capítulo 11 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel que está en Judá y Benjamín, diciendo: la palabra que Dios le dirige a Semaías, hombre de Dios, es para que él se la dirija a Roboam y a la parte del pueblo de Israel que está con él. Tiene que decirle todo lo que Dios le va a comunicar a él. Aquí nosotros tenemos que ver también cómo hemos tenido nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. ¿Será que tenemos nuestros oídos para escuchar al Señor, para escuchar su mensaje? Porque Dios nos habla y tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar dispuestos a tener una entrega profunda por el Señor. Tenemos que estar dispuestos en estos oídos para dejar entrar la palabra de Dios. Dios se dirige a Semaías, para que Semaías se dirija ¿a quién? A Roboam, al rey y a la parte del pueblo de Israel. Y le tiene que decir las mismas palabras que el Señor le va a dirigir. Por eso vamos a escuchar el versículo número 4 de este capítulo 11 del libro segundo de las Crónicas, para escuchar el mensaje que escuchemos con atención. Así habla Yahvé: no subáis a combatir con vuestros hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de marchar contra Jeroboam. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Así habla Yahvé. ¿Quién es el que está hablando? Dios, por medio de Semaías. Así habla Yahvé. Dios habla a través de cada uno de nosotros. Semaías es un trabajador del reino de los cielos, porque él va a llevar un mensaje, él va a ser un mensajero, un trabajador para comunicarle a Roboam y al pueblo lo que Dios le va a decir. Escuchemos con atención lo que presenta este versículo 4 y dice así: así habla Yahvé: no subáis a combatir con vuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le manifiesta a través de Semaías a Roboam que esa otra parte del pueblo que está con Jeroboam son hermanos también de todos los que habían quedado con él. No vayas a luchar, dice claramente, no subáis a combatir con vuestros hermanos. No subáis a combatir con vuestros hermanos. Saludamos a Sara Ross. Gracias por tu granito de arena. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Dice la palabra de Dios: no subáis a combatir con vuestros hermanos. Y nos lleva también a nosotros a la reflexión, porque es lo mismo en medio de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. No subáis a batallar